El santuario terrenal. Cuando el hombre y la mujer fueron creados por Dios en el Edén, estos recibieron un mundo perfecto para ser cuidado por la santa pareja y sus descendientes. El plan de Dios era que la humanidad viviera siempre en un mundo lleno de las misericordias y bendiciones de su Hacedor, y por sobre todo que tuviera contacto directo con su Creador, el dador de la vida. Pero cuando el pecado entró al Edén, la comunión del hombre con Dios se interrumpió a causa de la pérdida de la santidad y perfección del hombre. Y fue Dios quien ideó un plan perfecto para que el hombre pudiera volver a la comunión perdida con su Hacedor. Esto fue llamado el plan de salvación. Está en la Biblia. Ese plan fue transmitido desde el mismo Edén a la pareja ahora ya desgraciada a causa de la desobediencia. Pero Dios les ordenó que siguieran un ritual tal como más adelante quedaría, en todo detalle, relatado por Moisés en la construcción de un santuario, como a él le fuera mostrado de uno original en el cielo, para que construyera una copia a escala humana. Pero la esencia de este servicio religioso era restablecer la comunión perdida del hombre con Dios, porque esta era la finalidad primaria de este servicio religioso diario. Lo podemos ver cuando Dios le dijo a Moisés en Éxodo 25:8. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Otra finalidad muy importante que quería Dios enseñarle a su pueblo eran sus caminos, su carácter, sus leyes, su naturaleza. Dios es muy santo. Él habita en la luz inaccesible. El pecado es muy ofensivo a Él. Su plan de salvación completo. El salmista dice en el Salmo 77, «Oh Dios, santo es tu camino». Al estudiar el tabernáculo de Moisés, en esta primera parte, somos instruidos en los designios de Dios, pues sus designios son revelados en el tabernáculo. A medida que vayamos estudiando el tabernáculo de Moisés con la asistencia del bendito Espíritu Santo, esto nos permite entrar a un nuevo nivel de comunión y compañerismo con nuestro Creador y Redentor. Y se nos instruye en los caminos de Dios. Por eso es muy importante que nosotros los creyentes estudiemos el tabernáculo de Moisés. Es importante agregar que cuando Moisés salió de Egipto y con él el pueblo de Israel, este era un pueblo esclavo. No tuvo acceso a la educación, a las ciencias, las matemáticas o a la escritura. Eran esclavos. Por ello Dios les dio toda esta vasta doctrina a través de figuras para que ellos pudieran comprender sin problemas ni inconvenientes todo el conjunto de verdades que debían saber. Lo que usted cree acerca del santuario tendrá un profundo impacto en todas sus creencias en este período del fin del mundo. Bienvenidos a nuestro programa de estudio Profecías Bíblicas. Soy Gerardo Contreras y gracias por estar allí. Realmente nos alegra tenerle otra vez con nosotros. Usted sabe que la razón de todo este programa de Profecías Bíblicas es usted. Porque deseamos compartirle las buenas nuevas del Evangelio, que Cristo vino a este mundo a salvar lo que se había perdido. Hoy presentaremos nuestro tema, el santuario terrenal, primera parte. La segunda y próxima parte será el santuario celestial. Pero antes de comenzar a hablar de ello, lo mejor será definir el concepto, el significado de santuario o santuario de Dios, tal como se presenta en las Sagradas Escrituras, su origen, su función, su significado. Es interesante notar que el tabernáculo de Moisés es descrito en las Santas Escrituras desde la perspectiva de Dios, es decir, en la descripción que el Señor hace del tabernáculo que se debe construir en el desierto. Él comienza en el lugar santísimo,
pues es allí donde Él habita. Luego continúa describiendo el lugar santo y el atrio exterior, y finalmente la puerta del tabernáculo, que en realidad es la entrada. Este orden, podríamos llamarlo lógico, sería comenzar con la entrada en el atrio exterior y luego proseguir hacia el lugar santísimo. Sin embargo, Dios, al iniciar con el lugar santísimo, nos está mostrando que su deseo para nosotros es que moremos con Él, detrás del velo, y que tengamos una comunión íntima con Él. El Señor quiere morar entre nosotros, pero también desea que nosotros moremos con Él en su presencia. El tabernáculo no fue hecho para el hombre, sino para el Señor, para cumplir su deseo de tener comunión con su pueblo. Sin embargo, comenzaremos por el atrio exterior, avanzando hacia el lugar santo hasta llegar a nuestra meta final, el lugar santísimo. Ahora bien, si nosotros pensamos que Moisés, al tener un pasado egipcio relacionado con las costumbres, cultura, educación, ciencias y liturgia egipcia, le valió de algo para hacer esta construcción, la palabra de Dios nos dice que no. El tabernáculo construido de Moisés es tipo y sombra de cosas celestiales y espirituales, como lo dice Hebreos 8. Dice de los sacerdotes del Antiguo Testamento, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales. El tabernáculo de Moisés fue una réplica del tabernáculo celestial, como lo menciona Apocalipsis 15:5. Asimismo, el tabernáculo reveló los caminos de Dios y sus propósitos para su pueblo. Bien, comenzaremos mencionando que todo lo que diremos aquí se referirá a la parte visible y terrena del aspecto del santuario, pero quedarán dos aspectos que desarrollaremos después: el santuario celestial o el santuario original, en nuestra próxima entrega, y las 7 fiestas judías según el calendario litúrgico hebreo antiguo que hacían funcionar todo el servicio del santuario, que son estas fiestas: la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, Pentecostés, la fiesta de las trompetas, la expiación y por último las fiestas de las cabañas o tabernáculos, que lo veremos más adelante. Entonces, comencemos con este interesantísimo tema: los muebles del santuario y del tabernáculo. Hay 7 muebles en el santuario de Moisés. Este estaba dividido en 3 secciones diferentes: el atrio, que estaba a cielo abierto, y el tabernáculo, que era un edificio techado, donde estaban las otras 2 secciones: el lugar santo y el lugar santísimo, o lugar muy santo. En el atrio exterior estaba el altar de bronce y la fuente de bronce, 2 muebles. En el lugar santo estaban el candelero, la mesa del pan de la proposición y el altar del incienso, 3 muebles. Y dentro del lugar santísimo estaban el arca del pacto y el propiciatorio o asiento de misericordia, el cual reposaba sobre el arca, 2 muebles. Era sobre el propiciatorio que la plenitud de la gloria de Dios residía. Estos 7 muebles son muy importantes para nuestra vida porque ellos representan las experiencias espirituales que nosotros y cada uno que desea conocer a Dios debe vivir para experimentar la plenitud de la gloria y presencia de Dios. El Señor Jesucristo cumplió cada aspecto del tabernáculo de Moisés. Esto requirió de una vida de obediencia a la voluntad de su Padre, culminando con su muerte en la cruz del Calvario. Por esto, ya que Cristo es nuestro modelo, las experiencias espirituales del tabernáculo también deben cumplirse en nosotros. Solo entonces podremos guiar a otros a entrar a estas áreas de madurez espiritual. En Apocalipsis capítulo 5 podemos leer que la muerte de Cristo, el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo, hizo posible que seamos vencedores en su nombre
y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Estamos definiendo el tipo de santuario que tenía el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Por ello ahora hablaremos sobre cada mueble del santuario y su significado y aplicación. Pero antes, déjenme presentarle completamente gratis un curso bíblico para usted y su familia titulado La Fe de Jesús. Un estudio de la Biblia que le ayudará a comprender el mensaje de amor, de misericordia y rescate de Dios a un mundo que perece en su maldad creciente. También puede solicitar nuestro curso de profecías bíblicas sobre el estudio del libro de Daniel, capítulo por capítulo, para comprender los significados de sus impresionantes símbolos de bestias, estatuas, cuernos, reinos y la milenaria lucha entre el bien contra el mal que culminaría en nuestros tiempos. Otro estudio que puede pedir completamente gratis es el estudio del libro del Apocalipsis, capítulo por capítulo, donde podrá conocer con detalles los significados de las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 plagas y otros interesantes eventos con el desenlace final del conflicto cósmico de Satanás contra el gobierno de Dios, sus leyes y contra su pueblo aquí en la tierra, que la Biblia lo describe con 2 características fundamentales: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y también el último llamado de misericordia de un Dios de amor a un mundo que cada día se vuelve más rebelde y alejado de la justicia y la equidad. Escríbanos solicitando estos excelentes cursos bíblicos y usted comenzará a recibirlos y aprenderá lo que Dios tiene para este mundo, para su familia y para usted. Visite nuestra página web www.puestosdeavanzada.org y allí podrá obtener gratuitamente material de consulta, música cristiana selecta, todos los ejemplares de la revista que publicamos, señales de los últimos tiempos y literatura que analizamos aquí. Usted puede descargarlos sin ningún costo. También le invitamos a que se suscriba a nuestro canal de YouTube, Ministerio Laico Adventista, para que cuando publiquemos material cristiano nuevo, usted lo sepa al instante. Allí encontrará videos de defensa de la fe cristiana, tal como nos aconsejara el apóstol Pedro. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. 1 de Pedro capítulo 3. Y de otros temas. También encontrará audiolibros cristianos con temas de llamados a nuestra elevada vocación cristiana, con interesantes temas que serán de gran bendición para usted y su familia. Puede seguirnos en las redes sociales de YouTube y escribirnos a nuestro correo electrónico profeciasbiblicas10@gmail.com y con seguridad contestaremos sus preguntas, dudas e inquietudes. Nuestro Señor Jesucristo pronto regresará a buscar a su iglesia, una iglesia pura, sin manchas e imperfecciones, una iglesia que será regia y perfecta para recibir a su Señor, y nuestro mayor deseo es que usted, su familia y sus amigos estén allí juntos con los salvados. Mis queridos amigos, otra vez lo decimos, aquí en Profecías Bíblicas no pretendemos imponer creencias o puntos de vista religiosos, sino que exponemos las poderosas razones que han convencido a millones de personas de que la Biblia es fidedigna. Sí, lo es. Cuando lea las Sagradas Escrituras, tendrá los elementos necesarios para decidir si puede o no confiar en ella. Por ello creemos que, dada su importancia, este tema merece más que solo un interés pasajero. De hecho, si la Biblia viene en realidad de parte de nuestro Creador, tanto a usted como a su familia les beneficiará averiguar lo que dice. Veamos entonces datos relevantes
que hacen que sea como mínimo un libro sin igual. Regresemos a nuestro interesante estudio del santuario y para comenzar podemos decir en primer lugar ante todo que su ubicación estaba orientada hacia el oeste. Y usted puede preguntar, ¿y qué importancia tiene esto? Mucha, porque el adorador que llegaba al santuario debía darle la espalda al sol. No olvidemos que todos los pueblos de la antigüedad tenían un denominador común. Adoraban al sol, a la luna y a los astros, de una u otra forma. Y esto, al comenzar el servicio religioso, el creyente debía dar la espalda a cualquier sistema de culto que involucraba adoración a los astros o a cualquier cosa creada. Un elemento a tener en cuenta que es importante es que el simbolismo aquí está muy presente. Es decir, tanto los materiales empleados, las medidas, los muebles, las fechas, los lugares y otras cosas tienen un significado espiritual. Aunque por razones de tiempo no podremos mencionar a todo esto, hablemos de la entrada al atrio en Éxodo capítulo 27. El primer compartimiento del santuario al aire libre. Al lado este había una puerta también llamada puerta del atrio y era la única entrada al tabernáculo. Había 4 columnas en esta puerta. El número 4 en la numerología bíblica tiene la connotación de ser universal. Hay 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. El término los 4 confines de la tierra es usado en la Biblia para significar toda la tierra. Isaías 11:12, Apocalipsis capítulo 7, verso 1. Por lo tanto, las 4 columnas en la puerta significan que la invitación a la salvación está abierta a todos, a todo aquel que venga. El Espíritu y la esposa de Cristo dicen al unísono, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22. Espiritualmente Cristo es la puerta. Él declaró, yo soy la puerta. Jesucristo es el único camino de salvación. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Ingresar al atrio era para todos los que querían ser perdonados, aunque no todos lo harían. Después tenemos el atrio exterior, era el área externa más grande del tabernáculo. Este era accesible a todos los israelitas y en términos espirituales podemos decir que estaba asignada para todos los creyentes. Medía aproximadamente 100 codos de largo por 50 de ancho y 5 codos de alto. De acuerdo a la mayoría de referencias, 46 metros por 23 metros. Y las cortinas que hacían de pared medían aproximadamente 2,3 metros. Estaba rodeado de paredes de tela de lino y solamente tenía una entrada, la puerta en el lado este. Este sitio, el atrio exterior, es el lugar donde el creyente experimenta la salvación y el perdón de sus pecados. El número 100 nos habla de un cristiano fructífero, como Cristo lo ilustró en la parábola del sembrador. Cuando la palabra de Dios es sembrada en nuestro corazón, nuestra condición de corazón determina si el Evangelio llevará fruto al 30, 60 o al 100 por 1. Mateo 13. Nuestro máximo deseo es llegar a ser un cristiano que dé fruto al 100%, llevando mucho fruto para el Señor. Por esto, a través de las medidas del atrio exterior, el Señor está mostrando que su deseo es que su pueblo sea fructífero en todas las áreas de su vida. Los 50 codos de ancho representan la libertad. Cada 50 años en Israel se celebraba el año de libertad y liberación, el jubileo. Leemos en Levítico 25, y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. Asimismo, nosotros entramos a la libertad porque Cristo vino a libertarnos de las ataduras del pecado y de Satanás.
Esta cubierta de lino blanco era una clara línea que marcaba la separación entre aquellos que estaban fuera y los que estaban dentro del tabernáculo. Esta pared de lino es muy importante. En la palabra de Dios, el lino nos habla de la justicia de Dios. Leemos en Apocalipsis 19, 7 y 8, que dice así: Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El vestido de bodas de la esposa está hecho de sus acciones justas y buenas obras. Queremos estar cubiertos con la justicia del Señor y no con la nuestra, pues nuestra justicia es como trapo de inmundicia, como lo dice Isaías 64. Recuerden la advertencia del Señor en Mateo 5, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es únicamente la justicia de Dios la que nos puede dar entrada al tabernáculo celestial y hacernos partícipes de la vida eterna. No solamente debemos experimentar este acto de cubrirnos a nosotros mismos, pero también debemos presentar la justicia de Dios a otros. Seguidamente tenemos el primer mueble dentro del tabernáculo. En el atrio exterior, allí estaba el altar del holocausto o el altar de bronce, Éxodo 27 y Éxodo 38, donde los sacrificios de los animales eran ofrecidos sobre este altar. Las 5 ofrendas levíticas eran sacrificadas allí, así como los sacrificios de la tarde y la mañana, y los sacrificios para los días especiales de fiesta. Así, estos sacrificios eran la expiación por el pecado del hombre para librarlo de los juicios de Dios. Era en este altar de bronce que el derramamiento de sangre se daba y los israelitas recibían expiación o perdón por sus pecados. Levítico 17 dice: porque la vida del cuerpo está en la sangre, la cual yo os he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras personas, porque es la sangre la que hace expiación por la persona. Espiritualmente, el altar de bronce representa el sacrificio supremo y único del Señor Jesucristo sobre la cruz y nuestra aceptación y perdón a través de su sangre. Él vino a ser nuestro Cordero Pascual. La sangre de Cristo y sus sacrificios son efectivos únicamente para nosotros si los aplicamos a nuestra vida y recibimos a nuestro Salvador. No es suficiente saber que Jesús es el Salvador del mundo. Debemos saber personalmente que Él murió por nuestros pecados y creer en Él para poder ser salvos. Los creyentes también tuvieron que comer la carne del Cordero. Espiritualmente esto habla de meditar en la palabra de Dios. Jeremías dijo: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Después de guiar a alguien a la salvación, debemos instruirles inmediatamente que deben estudiar la palabra de Dios. Ellos deben meditar en la palabra para ser cristianos fuertes. Mis queridos amigos, continuemos este interesante tema con el segundo mueble del atrio, que se llama la fuente de bronce. Esto está en Éxodo capítulo 30. Esta se encontraba entre el altar del holocausto y el lugar santo. No había medidas para este mueble. El propósito de la fuente de bronce era para que los sacerdotes se lavaran y limpiaran. Esta fuente o lavamanos tiene una doble aplicación espiritual para nuestra vida. Primero, habla de ser lavados con el agua de la palabra de Dios. Pablo dijo en Efesios 5, a fin de santificarla, a la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así como el sacerdote no podía entrar al lugar santo a menos que hubiera sido limpiado por el agua de la fuente, así espiritualmente nosotros tampoco podemos entrar al lugar santo y acercarnos a Dios a menos que seamos lavados y limpiados con su palabra. Así es de serio. Cuando Cristo estaba lavando los pies a los discípulos,
después de la última cena y Pedro le dijo que él jamás le lavaría los pies, el Señor le dio una respuesta muy directa. Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Juan 13. A menos que seamos lavados diariamente por la palabra, no tendremos parte con Cristo. La mamá nos también habla del agua del bautismo, una de las doctrinas fundamentales del cristianismo. Podemos tener una referencia en Hechos capítulo 6. Después que los israelitas entraban atravesando la puerta del tabernáculo, llegaban al altar del holocausto y luego a la fuente de bronce. Espiritualmente, el creyente es salvo al pasar por Cristo, quien es la puerta, y es limpiado por la sangre del Cordero, representado por el altar del holocausto. La siguiente experiencia en la vida cristiana es el bautismo en aguas. Pedro dijo en el día de Pentecostés: arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2. En el lugar santo y el lugar santísimo, solamente los sacerdotes podían entrar al lugar santo. Aún más, solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo solo una vez al año. Las buenas nuevas del Evangelio es que Dios bajó a este mundo a morar con nosotros y a salvarnos y transformar a sus hijos en reyes y sacerdotes. Los sacerdotes de Dios son maestros de justicia que guían e instruyen al pueblo en el camino de la santidad. Si deseamos ser parte de este ministerio que tiene un cumplimiento especial en los últimos tiempos, el requisito es una vida de completa consagración al Señor y a su voluntad para nuestra vida. Ahora nos encontramos en el lugar santo del tabernáculo, y allí a nuestra derecha, hacia el lado norte, podemos observar la mesa de los panes de la proposición, Éxodo 25, justo enfrente de la lámpara de 7 brazos o candelero. Los panes de la proposición hablan de la palabra de Dios y de tener comunión con Cristo, quien es el pan de vida. Leemos en las Sagradas Escrituras que sobre esta mesa se colocaban 12 hogazas de pan, divididas en 2 filas de 6 hogazas cada una. Estos panes eran para que comieran los sacerdotes. Existe una razón específica por la cual estas 12 hogazas de pan eran divididas en 2 filas de 6 panes cada una. La razón es que las 12 tribus de Israel también fueron divididas en 2 grupos de 6. 6 debían pronunciar las bendiciones de Dios y 6 debían pronunciar las maldiciones de Dios. Deuteronomio 27. Al acercarnos a la palabra de Dios, los panes de la proposición, hay bendición y maldición. Hay bendición para la obediencia y maldición para la desobediencia. La mesa del pan de la proposición habla del Señor Jesucristo siendo hecho pan. Él dijo en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. Cristo cumplió estas verdades concerniente a las 7 piezas del mobiliario en el tabernáculo y quiere guiarnos por su Espíritu Santo para que en nosotros sea restaurada su imagen perfecta. Podemos decir libremente como Jeremías, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Jeremías 15. La palabra de Dios debe ser nuestro deleite y nuestra alegría, pero este es un proceso continuo. Debemos leer, estudiar y meditar la palabra de Dios todos los días. El hecho que todos los días sábados se pusiera pan fresco en la mesa de los panes de la proposición nos habla de que al alimentarnos de la santa palabra de Dios, entramos en un reposo espiritual, cesamos de nuestras propias obras y experimentamos la vida abundante de Cristo. Como dijimos anteriormente, delante de la mesa de la proposición estaba el candelero. En Éxodo 25, 31 al 40, lo podemos leer detalladamente.
El candelero llamado menorá por los judíos era una lámpara de pie que consistía de 7 brazos que terminaban en la lámpara de aceite de oliva. Este candelero de 7 brazos se ha convertido en el símbolo nacional del Estado judío de Israel en la actualidad. El candelero de oro representa los 7 espíritus del Señor. No se dio ninguna medida para este candelero. Todos los días, este candelero permanecía encendido desde la noche hasta la mañana. Las lámparas del candelero eran encendidas por los sacerdotes al momento de los sacrificios de la noche y eran apagados en la mañana mientras las mechas eran recortadas. De acuerdo con Éxodo 25, estaba hecho de oro puro. Harás un candelero de oro puro modelado a martillo, el candelero con su base, su tallo, sus cálices, sus botones y sus flores será de una sola pieza, dice la palabra de Dios. El candelero estaba hecho de una pieza de oro y trabajado a martillo hasta darle forma. Esto representa la persona del Espíritu Santo, quien es Dios. Él es la tercera persona de la deidad. La lámpara de pie tenía una vara central con 3 brazos que se extendían hacia cada lado. En total eran 7 brazos, incluyendo la vara del centro. Éxodo 25 dice: y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. El candelero tenía 7 lámparas, y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Estas 7 lamparillas del candelero nos hablan de los 7 espíritus del Señor. Apocalipsis 4 explícitamente establece esto. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Los nombres de los 7 espíritus del Señor, los cuales son una extensión del Espíritu Santo, se encuentran en Isaías capítulo 11, que dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Estas son las 7 unciones del Espíritu Santo que Jesús recibió mientras él estuvo en la tierra. El Señor quiere ungir a la iglesia con estas mismas unciones. El tercer y último mueble del lugar santo se llamaba el altar de oro del incienso, Éxodo 30. En el lugar santo había un altar de oro para quemar incienso, antes del velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Este es llamado el altar del incienso o el altar de oro. Este altar era usado para quemar incienso para el Señor. Estaba hecho de madera de acacia y recubierto de oro, representando al hombre que se acerca a Dios, santo. Éxodo capítulo 30. El altar del incienso habla de nuestra vida de oración. Esto habla espiritualmente del hecho que la oración nos introduce a la presencia literal de Dios. El altar del incienso habla de la vida de oración del Señor Jesucristo y de la vida de oración a la que Él desea guiar a todo creyente. El incienso en la Biblia siempre habla de la oración. Leemos en Apocalipsis 8 que dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. También había 4 cuernos en las 4 esquinas del altar de incienso. Los cuernos siempre hablan de poder. Estos cuernos hablan espiritualmente de tener poder en la oración. La oración puede hacer que el mar se divida en 2, que el sol se detenga y que los muertos se levanten. Cuando Jacob luchó con el Señor en Génesis 32, el Señor le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Significa príncipe de Dios o quien lucha con Dios.
porque has contendido con Dios y con los hombres, y has prevalecido. Hay un poder tremendo en la oración. A través de la oración podemos mover montañas. También debemos vivir orando en todo tiempo. Debemos estar orando en nuestro espíritu al Señor donde quiera que vayamos, constantemente postrando nuestro corazón delante del Señor y buscando su presencia. Esto es lo que Pablo quiso decir cuando dijo, orad sin cesar. Necesitamos apartar un tiempo específico para orar y encontrarnos con el Señor, como dijo David en el Salmo 55. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. El altar estaba justo delante del velo del lugar santísimo. Así es el ministerio de oración tipificado por el altar del incienso que nos introduce al lugar santísimo y a la presencia manifiesta de Dios. En nuestro ministerio queremos guiar a otros a esta vida de oración, tal como Jesús enseñó a sus discípulos cómo orar y obtener respuestas a las oraciones. Igualmente debemos enseñarles a aquellos a quienes ministramos cómo mover montañas mediante la oración. Por la gracia de Dios, queremos entrar a la vida de oración del Señor Jesucristo para que podamos experimentar la realidad del lugar santo para entrar al lugar santísimo. Mis amigos, en esta tercera sección del santuario está el lugar santísimo o el lugar muy santo. Aquí estaba el arca del pacto y el propiciatorio o asiento de misericordia, el cual descansaba sobre el arca. No había luz natural en el lugar santísimo, pues la gloriosa Shekinah de Dios lo iluminaba. Allí es donde la gloria de Dios residía. El deseo de Dios es que todo creyente entre espiritualmente dentro del velo y more con Él en el lugar santísimo. Esta es la meta hacia la cual como creyentes debemos esforzarnos por alcanzar, y allí nos encontramos con el arca del pacto. Éxodo 25. En el lugar santísimo estaba colocada el arca del pacto o del testimonio. Dentro del arca estaban las 2 tablas de piedra sobre las cuales estaban escritos los 10 mandamientos, la vara de Aarón que reverdeció y la urna de oro con maná. Hebreos 9. En Hebreos 8, Pablo cita a Jeremías 31:33 que dice: Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Como vimos ya en el tercer tema, la ley de Dios, las tablas de la ley de Dios de los 10 mandamientos, fueron escritos por la mano de Dios sobre 2 tablas de piedra. Estos gobiernan nuestra conducta hacia Dios y hacia los demás. Básicamente, los primeros 4 mandamientos tratan con nuestra relación con Dios y los últimos 6 con nuestra relación hacia el prójimo. Estos son resumidos por los 2 mandamientos que el Señor Jesús dio en Mateo 22. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cristo fusionó Deuteronomio 6 y Levítico 19 para resumir los 10 mandamientos. Por tanto, vemos que el deber del hombre es amar a Dios con todo su corazón y a su prójimo como a sí mismo. La urna de oro con maná en Hebreos 9, Pablo nos dice que dentro del arca del pacto también había una urna de oro que contenía maná. Moisés le dijo a Aarón en Éxodo 16, toma una vasija y pon en ella un gomer lleno de maná. Colócala delante de Jehová para que sea conservado para vuestras generaciones. Primero, consideremos qué es el maná. El maná fue la provisión de Dios para los hijos de Israel en el desierto. El Señor le dijo a Moisés que Él haría que lloviera sobre ellos pan del cielo.
Cada mañana Dios hacía que cayera maná del cielo y los israelitas lo recogían. Este caía alrededor del campamento y caía junto con el rocío. Los israelitas recogían los pequeños granos y los horneaban en forma de tortas o los servían. Leemos en el Salmo 78, hizo llover sobre ellos maná para comer y les dio comida del cielo. Pan de ángeles comió el hombre. El maná que bajó del cielo es descrito como comida o pan de ángeles. Por lo tanto, espiritualmente, el maná habla de verdades celestiales. Hay una promesa dada a los vencedores en Apocalipsis 2. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, la vara de Aarón que reverdeció. El tercer objeto que estaba dentro del arca era la vara de Aarón que reverdeció. La historia detrás de la vara de Aarón es la rebelión de Coré, Datán y Abirán en contra del liderazgo de Moisés y Aarón. Estos tres hombres acusaron a Moisés y a Aarón de exaltarse a ellos mismos sobre el resto de los líderes de Israel. La respuesta de Dios a este reto fue que cada tribu escribiera su nombre sobre una vara, que sería puesta delante del Señor. La vara del hombre a quien Dios había elegido retoñaría como señal del favor de Dios. Leemos en Número 17. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio, y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron, y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y harás cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. Al día siguiente en el que habían colocado las 12 varas delante del Señor, la vara que llevaba el nombre de Aarón reverdeció, echó flores, renuevos y produjo almendras. Esta vara fue un tremendo milagro. Dios hizo que surgiera vida de una vara muerta, y ésta floreció. Esta era la señal de Dios que Él había elegido a Aarón para ser sumo sacerdote. También es un ejemplo de que Dios aceptaba únicamente el liderazgo de Israel por las personas que Él, Dios mismo, designara, en este caso Moisés, y no los autoproclamados líderes Coré, Datán y Abirán. Luego la vara de Aarón que había reverdecido fue colocada dentro del arca del pacto para servir como testimonio. Esta vara muerta que produjo vida habla del poder de la resurrección de Cristo. Aquí tenemos la séptima y última pieza del mobiliario. Dentro del tabernáculo era el propiciatorio o asiento de misericordia llamado. Debido a que el propiciatorio descansaba sobre el arca del pacto, a menudo es considerado como parte del arca, pero en realidad eran dos cosas totalmente diferentes. El propiciatorio era una lámina de oro puro, medía 2 codos y medio de largo y 1 codo y medio de ancho, las mismas medidas que el arca del pacto. Por esto, el propiciatorio encajaba perfectamente sobre el arca, como una tapadera o cubierta. Este era el lugar donde los pecados eran cubiertos, el lugar de propiciación, y la misericordia era encontrada. La Nueva Versión Internacional traduce al propiciatorio o asiento de misericordia como una cubierta de expiación de oro puro. En ambos lados del propiciatorio había 2 querubines de oro. Estaban hechos del mismo material que el propiciatorio, al cual estaban inseparablemente unidos. Estaban colocados uno frente al otro y sus alas cubrían el propiciatorio. El propiciatorio o asiento de misericordia es la última pieza de mobiliario en el tabernáculo. Misericordia,
Por lo tanto, es la revelación máxima de la naturaleza de Dios mismo. Dios quiere ser conocido como el Dios misericordioso. Cuando Él pasó delante de Moisés, declaró Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Éxodo 34. El Señor dijo que en Mateo 9:13 lo siguiente: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y dijo otra vez en Mateo 12: y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Dios no solamente desea que sepamos que Él es misericordioso, sino también quiere que sus hijos sean misericordiosos, nosotros. Pablo dice en Hebreos 2, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Al haber sido sometido a prueba y tentaciones, el Señor vino a ser misericordioso. Si este era el camino para que Él fuera misericordioso, este es el único camino para que nosotros también seamos misericordiosos. Al ser sometidos a la tentación y a la prueba en cada área de nuestra vida, la virtud de la misericordia es obrada en nosotros. Más aún, Pablo da otra ilustración de esta importante verdad. Cuando escribe que Dios es el Padre u origen de toda misericordia, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. 2 Corintios capítulo 1. ¿Cómo llegamos a ser fuente de misericordia y consuelo para otros? Nuestra reserva de consuelo viene del Señor, quien nos suple de consuelo a tal grado que podemos pasar a través de la tribulación. Nuestra reserva o depósito de misericordia y consuelo depende del nivel al que nosotros mismos hemos sido inmersos en la tribulación, las pruebas y tentaciones. Estamos dispuestos a pagar el precio para obtener la preciosa virtud de misericordia y para ser misericordiosos como nuestro fiel sumo sacerdote, Jesucristo. Leemos en Éxodo 25, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Así el propiciatorio cubría la ley. Esto ilustra al menos dos verdades importantes. Primero, la misericordia cubre a aquellos que han transgredido la ley. Y segundo, antes de poder obtener misericordia del Padre, debemos reconocer que hemos transgredido sus mandamientos. El obtener misericordia solo es posible si reconocemos que hemos quebrantado los mandamientos de Dios, como lo hizo David en el Salmo 51. Por medio de nuestra confesión podemos lanzarnos sobre la misericordia de Dios. El problema es que muchas personas jamás admitirán sus transgresiones y por lo tanto vivirán una vida separada de la presencia de Dios. Mis queridos amigos, este ha sido un bosquejo rápido y simple del santuario aquí en la tierra que una vez hubo. Hemos descrito meramente los muebles, pero no hemos hablado de lo más importante de este santuario, el ser que lo habitaba, la presencia del Señor.
pero lo haremos en nuestro próximo programa, cuando hablemos del verdadero tabernáculo, el que está en el cielo, del cual este es solo una sombra. Y no olvidemos el funcionamiento litúrgico de este santuario terrenal que estaba asignado por 7 fiestas judías anuales. Las vamos a repetir: la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, Pentecostés, las trompetas, la expiación y las cabañas, que también son sombra y enseñanza de eventos mayores y reales. Aquí en Profecías Bíblicas entendemos que todas las profecías de la Biblia están escritas en un lenguaje o idioma al que denominamos santuario. Sí, toda la escatología de las Sagradas Escrituras está escrita desde la perspectiva del santuario. Por ello, si estudiamos este tema, lograremos entender Apocalipsis, Daniel, Jeremías, Ezequiel, Isaías y otros autores bíblicos. Estudiaremos estos fantásticos temas en un futuro cercano. Y como siempre, le invitamos a que nos acompañe. Si le ha gustado este programa y desea participar en la predicación de estas preciosas verdades, no dude en contactarnos para poder distribuir materiales digitales e impresos gratuitos a todos nuestros interesados. Su ayuda siempre será bienvenida. Los esperamos aquí próximamente en nuestro programa Profecías Bíblicas. Gracias a nuestro buen Dios por poder realizar este programa para predicar las buenas nuevas del Evangelio. Gracias al equipo de Austral Film Studios, pero como sabe, más que todo y sobre todo, siempre muchas gracias a usted, que es la razón de este programa, por estar con nosotros aquí en Profecías Bíblicas. Muchas gracias. Y no olviden visitar nuestras redes sociales y nuestra página web www.puestosdeavanzada.org para dejarnos sus comentarios y quizás peticiones de temas de su interés. Y recuerden, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal.